Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Reunión optó por la presidencia. Estamos con don Eduardo Vera van der Leyen y don Jorge Díaz Guzmán. Qué agrado tenerlo a los dos. ¿Cómo está don Jorge? Muy bien, un gusto saludar a Eduardo. Tuvimos la suerte de estar una semana atrás, ¿cierto? Acá, sí, en una siempre conversación. Y bueno, con Eduardo ya lo hemos dicho, somos viejos conocidos. Eduardo, usted, ¿cómo está? ¿Cómo lo ha tratado el invierno? Bien, ya estamos a punto de celebrar ya. ¿Ah? ¿Por qué? Pasando agosto. No, te le quedan muchos agostos todavía. Estamos en el mes del corazón. Hay que pasarlo uno a uno. No sé si lo paso yo, imagínate, no te preocupes. ¿Qué le ha parecido esto de el nuevo aeropuerto, se llama ahora, de Balmaceda? Impresionante, realmente. ¿Lo vio ya? ¿No? Sí. Cuando uno ve cosas tan grandes y que cuestan tanto, se olvidan todos los reproches. Sí, entonces todas las cosas parecen pequeñas. No hay que olvidarlas, pero hoy día es momento de celebrar. Yo creo que hasta la dirección de aeropuertos, que depende de Santiago, no tiene un símil regional acá, hay que perdonarla. Sí. ¿Tú te acuerdas? Me imagino cuando estábamos en esa estufa gigante hecha por... A Pedrito dice, la verde es mía, no, la azul es la maleta. La maleta. No, realmente hermoso. Pasó, felicitaciones a los distintos seremis que han intervenido en este proyecto desde hace ya, yo creo, una década. Esto viene en los tiempos de Piñera, ¿no? Claro, pero da lo y mismo. Después se hace el trabajo con... Se ha ido heredando y... como la posta, ¿no? Acá está con Boris también. La Dirección General de Aeronáutica, que ve el asunto de seguridad en el vuelo, la administración y gestión del aeropuerto, en seguridad para las naves y para los pasajeros y para la infraestructura, y la Dirección de Obras Portuarias del MOP. Son entes que están asociados en la responsabilidad, y un abrazo y felicitaciones a los funcionarios de planta y a las autoridades que en su momento han hecho un esfuerzo serio por que la obra que se inauguró se haya inaugurado. No me quedó claro si parte ya. No. A ver, falta un mes más. El ciclo de un proyecto de esa envergadura es como el de un hospital. Son muchos años, ¿ya? Y yo que estuve en dos gobiernos últimos de la centroizquierda me tocó ver ese tema. Efectivamente, una infraestructura que nos va a permitir tener vuelos internacionales. Tiene 2 mangas para carga, más las 5 mangas para pasajeros. Tiene la capacidad de mover 1 millón de pasajeros al año, el actual son 250.000 al año. Y lo otro que tiene es que el terminal actual va a quedar para carga. ¿Ya? El terminal actual de pasajeros va a ser el terminal de carga. Y eso va a significar que si están los números para eso, que un carguero puede llegar a Balmaceda e irse al tiro a los mercados. Hoy día los salmones están llegando a los mercados, ¿no?, de Brasil, y que además se complementa con la demanda de pasajeros que quieren conocer la Patagonia provenientes de Brasil. Entonces ahí hay que hacer un trabajo, yo me imagino que el gobierno regional, la Dirección de Turismo, la DGAC, pero queda instalada la infraestructura para ese tipo de operaciones. Y lo otro que falta es ampliar la pista unos metros para la instalación de todo el sistema de aterrizaje con bajo techo, digamos, por decirlo. Para que no me estén pelando. Gracias. Entonces creo que es un buen logro para la región tener una infraestructura de esa naturaleza. Ahora, siempre estas cosas se contaminan por cuestiones más bien de quién se pone la medalla de esta cosa. Sí. Sí, pero hubo una situación simpática ayer con respecto a que no pudo aterrizar el ministro. Entonces... todo se ha hecho de esfuerzo porque venía el ministro. Yo creo que la ansiedad ahí rompió el saco, porque falta poquito para que las empresas, las líneas aéreas, más todos los
operadores de arriendo de vehículos y otros prestadores de servicios se trasladaran para allá y haber inaugurado el aeropuerto Con tutti. para que al otro día empezara a vender, o sea, a recibir ahí los pasajeros. Porque Pero ahora- hasta la corporación va a tener un espacio ahí. entonces, hoy día vamos a Corporación tener de Desarrollo. que la gente, ayer me lo preguntaba Juan Luis Castro, que estaba de visita acá, el senador, y me dice, oye, se inauguró esta cuestión, quiere decir que yo voy a tener el honor de el primer vuelo desde Coyhaique a Santiago. sí. Le dije, no, desgraciadamente tienes que ir al otro todavía porque no está operativo desde el punto de vista de todas las conexiones de los servicios que tienen que estar ahí adentro. O sea, está todo preparado. Ahora, yo me imagino que deben haber contratos, cosas, licitaciones, a lo mejor que todavía no se terminan. Pero falta también todo ese aparato para poder llegar con neblina, con... Eso lo está, y Eso lo queda- reclamaba muy fuertemente el gobernador regional y con justa razón. Yo también he Segundo escrito semestre en del el 27 diario está sobre listo. eso. Pero eso es fundamental, digamos. Sí. Es una obra distinta a esto, pero tiene que ser Pero tratada está con dentro del urgencia. Sí, está considerado. Sí. Fue aprobado la otra vez. Sí, pero bueno... No sé si se ha aprobado, no. Sí, No, no, sí, si no, está- se está aprobó dentro de la- de- por el gobierno anterior No, si está todo eso- con Andrea Macías. se aprobó. Lo voy a confirmar porque Esa forma parte de un convenio igual que la DGAC. Más una barrenilla. forma parte, pero todavía no tiene glosa ni presupuesto. Sí, pero está dentro del programa de inversión. Sí, Eso está. está programado para el segundo semestre del 2027, de acuerdo a lo que yo 2027, tuve sí. hasta Sí, no sé. en marzo de este año. Bueno, pero yo creo que es una muy buena noticia para la región de Aysén. Sí. La habíamos anunciado, dijimos que era... Porque la verdad es que las posibilidades de los vuelos internacionales, hay una empresa que quiere hacer Punta Arenas, Balmaceda, Sí. Comodoro. ¿cómo se llama el balneario que está un poco más al norte? Puerto Madryn. No, más allá todavía. Hacia el norte, Bahía Blanca. No, donde está ¿Radatili? el gran balneario de los argentinos. Bueno, ¿No? ¿Dónde están las ballenas? No. sí, donde están las canchas de esquí también. Ah, Eh, Portillo. O sea, ¿cómo se llama? No, pues, Bariloche. 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 Se me había olvidado Bariloche. Ya, entonces quieren Punta Arenas, Balmaceda, Comodoro, Bariloche. Y Santiago, y aquí Y Temuco de también. vuelta. No, pero por la Patagonia, es una ruta patagónica. Pero ahora se está Y eso va a pidiendo permitir el vuelo un internacional. vuelo a Temuco. Sí. Porque hoy día Claro, estaban porque- anunciando eso. Mira, en resumen, la buena Cairo, noticia sí. es que tenemos una tremenda infraestructura para que la usemos con inteligencia y con oportunidades a la región de Aysén y administrándola de manera muy productiva. Falta el que sea en condiciones nacionales e internacionales, que la industria del salmón y de merluza, de pesca blanca de profundidad como Friosur, tenga ajustes de costos como para que sus clientes demanden que su producción salga en avión desde Balmaceda. Claro. Hoy día la Sale carga de de seis. salmones está saliendo desde Puerto Chacabuco a Buenos Aires, Ezeiza, y de ahí al extranjero, En camión, ¿eh? en camión. Entonces, día y medio, si es que no hay ningún Claro, imprevisto. toda la Entonces, cadena de frío, obviamente, fría, como antaño, cuando los precios eran de mayor margen, nuestra carga de productos finos salía desde vuelos nocturnos, Sí. desde Balmaceda. ¿Cómo Se le podría retoma dar- eso. ¿Cómo se le podría dar más vida a Balmaceda para que no se transforme en una ciudad dormitorio como es San Bernardo allá en Santiago? Yo Pero creo que ahí Balmaceda hay- hoy día va caminando para allá. Hay mucha Inauguramos 100 población ahora casas nueva, en el y- periodo y pasado. de muy se buena están calidad. haciendo 100 más. Hay ya varios emprendedores que han hecho alguna prestación de servicio, de estacionamiento, de guardar autos de una semana a otra, porque hay gente que viene por los fines de semana a esta región, gente que tiene su segunda vivienda acá, que va a Cerro Castillo, y que vienen todos los fines de semana. Hay más estacionamientos formales fuera del aeropuerto que dentro del aeropuerto. Claro. Capacidad. Y eso va a traer seguramente algún, como antaño ocurrió, ¿cierto? Un buen hotel en Balmaceda. Yo creo que Balmaceda va a ser un centro de distribución, seguramente un puerto seco para algunos transportes que van a tener carga menor después, o sea, con vehículos menores para traer la carga a la ciudad. Eso se hace como una transición, ¿cierto? Una transferencia de carga. No era mala la opción de un sitio de zona franca en Balmaceda.
Bueno, eso lo proponía don Omar Chible Vergoña. Claro, Lo recuerdo porque de- ahora los próximos días, 7, 8 de septiembre, va a viajar una delegación de acá a Uruguay a conocer la zona franca de servicio. Allá Sí, sí, viaja sí, el gobernador y un viaja... funcionario que me contó eso. sí, ¿Cuál sí, es el matiz de servicio? Porque la zona franca que conocemos en el norte y en el sur, en El Punta Arenas, automóvil, es de todo, digamos, es mixta, porque aquí le dan el matiz ropa. de servicio. Es que ahí hay algunas combinaciones con el mercado argentino, fundamentalmente. Uruguay es bastante más pequeño que nuestro país, ¿cierto? Y yo estuve ahí en esa área, ¿Ya? donde está el puerto y donde está el mercado, hay un museo ahí, donde llegan la zona fluvial, digamos, desde Argentina. Y bueno, son modalidades. En el mundo hay muchas zonas francas temáticas, por así decirlo. Entonces, nosotros estábamos trabajando la posibilidad de hacer algo mixto en Chacabuco. Obviamente ahí hubo problemas más bien administrativos, una contienda de competencia que presentó Marcelo en su oportunidad y no logramos que se dirimiera rápidamente eso a través de la Contraloría, que hubo ahí una contienda de competencia que quien tenía que administrar o impulsar, nosotros teníamos las bases ya listas con la subsecretaria, pero es una cuestión administrativa que eso puede durar más o menos, pero lo importante ahí es la decisión. La decisión estaba asociada en Porcha, como también un espacio ustedes tienen ahí problemas de espacio, ¿cierto?, para precisamente transferencia de carga, aparcamiento de vehículos que todavía no están ingresados a Chile formalmente en términos documentales. Sobre aduanas. Claro. Y también se habían conversado con algunas empresas del área pesquera acuícola de tener ahí una planta de maquila que pudiera tener una planta de frío, de tal manera de que esas mercaderías estuvieran libres de impuestos en ese recinto para después ser exportadas. Pero lo ves factible Otro. que realmente, después de tantos años, porque no hemos tenido zona franca después que vino todo el movimiento acá en Aysén. O sea, zona franca en términos normales tenemos pero- dos. Tenemos pero- la sí. zona de extensión, Sí, y la tenemos la extensión. ley que crea el recinto franco, que hay que implementar. Y que se compró, digamos. Claro, y está comprado. Está comprado el terreno, todo. Sí, Sí, yo hago una invitación o un reproche a quienes tienen que comunicar como funcionarios públicos. Se habla como un plus de una zona franca distinta de servicios. En la zona franca de Punta Arenas hay servicios comerciales, hay supermercados, distribuidores instalados y hay personas quienes hacen metalurgia adentro. Yo entiendo que esos son los servicios y en qué cambia la situación. se refiere a O- servicios computacionales, o sea, no a un call tecnología. center, una... Call center. Claro. Instalar los servidores ahí. Claro. Bueno, en Punta Arenas también lo hay, digamos, Claro. pero yo no sé cuál va a ser la normativa específica y que me la explique compadre Manzana y no a mí, a la comunidad, porque dice, yo hago servicios de buceo y dentro de la zona franca tengo mis instalaciones, pero eso ¿qué le da? ¿Qué le reporta? Si no hay un marco tributario que lo financie, iban a ir a Uruguay a ver... Conocer experiencia. Conocer experiencia está bien, digamos, Sí, pero Hamburgo también a ayuda lo que yo a atiendo la es explíquele a la comunidad Puerto de los Rico. servicios, porque yo entendería que a lo mejor encuentro buenos psicólogos y dentistas. Claro. Pero yo creo que... Háblenle a la comunidad con pera y manzana, no se van a gloria de un título. Como en Europa no. Claro, y con el tema del aeropuerto hay otro reproche. Me acordé o que sea, en el- inauguren las cosas cuando al día siguiente Se puede el usar. ciudadano la pueda ocupar. Porque lo que pasa después, y antes también, esto fue un invento para tener que el ministro algo que haga. Tienes toda la razón tú, ¿Eh? porque... en Corta realidad- la cinta, ministro. Pero si al ministro, si a mí me tocó con Pinochet, po, y va a venir el general y que vamos a inaugurar, y vamos inventando cuestiones para inaugurar. Entonces, Sí. no sigamos en esa lógica. Po. Varios No, la verdad hospitales que no tiene- se Claro. se Podría quedaron haber sido así. perfectamente una visita inspectiva y decir y de ahí dar el anuncio de que tal fecha se va a entrar en marcha blanca, en fin.
algo. Yo viajo distinto. mañana y había contratado hasta un fotógrafo para sacarme fotos en el nuevo aeropuerto. No. Hay que esperar un rato. Claro, A veces la esperar un ansiedad tiempo. mata, como digo yo. Sí, yo me acordé de los servicios que yo cuando viajaba con mi padre a Italia, decía que los servicios se cobran aparte. Yo no captaba. Y los servicios eran el tenedor, el cuchara y el cuchillo. Bueno, eso es otra cosa. Oye, También cuando llegué recién a la ciudad, no voy a decir la primera noche, porque estaba muerto de frío, la segunda noche ya que había encontrado unos parroquianos, me dijeron, lo voy a llevar a Luna Watt, que estaba en pleno centro. Guataiti. el hoyo, el hoyo. Y me decía, bueno, aquí también hay servicio. Claro, otro tipo de servicio. Oye, con respecto a también la nueva milla, algo que se llama lo que se creó en la última milla, donde se van a hacer 33 localidades. Ese es un asunto bien importante, más de 8.000 millones de pesos se van a invertir ahí. Bueno, el programa, está asociado a lo que se llamó el proyecto FOA, Fibra Óptica Austral, que fue la primera fibra óptica estatal que se realiza submarina en Chile, desde Puerto Montt hasta Puerto Williams. Es un convenio estratégico de anillo con Argentina. Claro. No, esa es otra. Pero Son dos. complementarios. Son complementarios. Nosotros tenemos 3 fibras ópticas en la región. La que entra desde, que es Telefónica del Sur, que entra por Calbuco, Puerto Cisne y después Pinacoyhaique. La que entra por Cuyayque Alto y sale por Balmaceda, ¿cierto? Que esa es de Entel, ¿entiendo? Y esta otra que es el FOA, que es una fibra óptica que construyó la presidenta Bachelet hasta Puerto William y que entra por Tortel hacia la región de Aysén. Sube desde Tortel para acá y no quedó el contrato para la última milla, que es, como por así decir, el transformador que lleva la señal al pueblo o a la casa. No quedó hacia Villo'Higgins y en los pueblitos en la ruta desde... Pero este es puerta a puerta. Claro, entonces esto permite, en la última milla, este proyecto que ustedes aprobaron en el gobierno regional, que es complementario a esta otra inversión que es más grande, es que los pobladores por donde pasa esta fibra óptica puedan conectarse. Directo. 8.000 hogares más o menos van a ser acá. por ejemplo, Entonces, eso para es que la una comunidad cuestión entienda, fantástica. entre Coyhaique y Puerto Aysén hay un tramo completo de fibra óptica, pero nadie se puede conectar. ¿Tú no te puedes conectar? No. Claro. Pero ¿sabes tú? La postación pasa por ahí. Y pasa por mi terreno. Ya. Hay un empresario de ahí del tramo donde viene la fibra óptica hacia Chacabuco, que sale por Vimeana. Le dijo, si ustedes quieren pasar por aquí, última milla, me la dejan instalada, yo no les cobro nada. Qué Y bien. ahí él tiene en su lodge fibra óptica para sus pescadores. Así que es una cuestión tecnológica nomás, y no costosa. Otro de los temas que estuvimos viendo también hoy día, que lo titula el diario El Divisadero, el plan de contaminación atmosférica. Estamos con excesiva contaminación y justamente dice por ahí que no va a ser suficiente para solucionar este tema. ¿Cómo lo ves tú? Porque A ver, nosotros la contaminación atmosférica de la ciudad de Coyhaique y también un poco en Puerto Aysén y en Cochrane incluso, tiene que ver con la contaminación que generamos los ciudadanos que vivimos en esas ciudades. O sea, aquí no hay un elemento exógeno, no hay una chimenea industrial, es la única región que no tiene ninguna chimenea industrial. Ojalá permanezcamos ahí en esa manera y busquemos otro tipo de soluciones cuando se requiere energía. Y por lo tanto, el problema de esta ciudad capital tiene que ver con el modo en que nos calefaccionamos, ¿cierto? ¿Qué tipo de combustible usamos? Y eso se ha ido avanzando, pero vamos a tener 15, 20 emergencias atmosféricas o episodios todos los inviernos, sí o sí, hasta que no logremos reemplazar completamente la leña por otro sistema de calefacción. Y eso depende, por una parte, de los propios ciudadanos, que tienen un poquito más de lucas y que podrían, en vez de tener esa gran chimenea bonita, tener otros sistemas de calefacción menos contaminantes. Para la gente más modesta,
no se le puede pedir que haga un esfuerzo para no contaminar. Lo que hay que hacer es un esfuerzo cómo le otorgamos un calefactor, ¿cierto?, que minimice esa contaminación y fiscalizar que el calefactor se quede ahí y no que venga otro y se la canjee nuevamente por una leña y él se la lleva a la de Bueno, un millón de pesos. los de la leña se están cambiando en realidad. Aquí lo que se requiere es tomar una decisión, y ahí sí que es una decisión política. Nosotros tomamos dos, pero no fueron suficientes. Una, que todos los servicios públicos tuvieran sistema de calefacción sin leña, todos los servicios públicos. Lo firmó, me acuerdo, Jimena Órdenes. Luego viene el cambio de calefactores, que es una política pública que ha tenido bastante éxito. No obstante, no es suficiente. Entonces, nosotros tenemos aquí en la región cerca de 50.000 viviendas, o sea, necesitamos 50.000 aparatos, por así decirlo, de no contaminantes. Entonces... Y la gente vuelve a la leña. No, pero es que, Claro, si tú le pones un buen calefactor que tenga un costo menor para satisfacer sus necesidades de calefacción, los vas a lograr. Pero eso es una política pública donde hay que ponerse con Sí, recursos. pero lo que pasa es que el costo de calefactor no es el determinante, Jorge, porque No me refiero hay al gente costo, sino que que invierte al más y sistema. se compra una camioneta y otra y renueva el auto y el diferencial es mucho más que un equipo de calefacción. Mira, hay que reconocer que la solución no es económica para el ciudadano común, quizás para los funcionarios públicos sí, pero una bolsa que cuesta entre 4.500 y 6.000 pesos y más en el comercio de pellet, te da para 6-7 horas. Y nosotros estamos acostumbrados, por nuestra idiosincrasia, las 24 horas. Yo me acuerdo que en una ocasión un ministro de Vivienda fue a visitar ciertas viviendas en las que se habían otorgado beneficios de climatización, de mejoramiento para mejor climatización, y salió como criticando. Y era un ministro de centro derecha, de Piñera 1, Piñera 2, y dice, pero si yo acabo de ver la temperatura, y ahí está de 28 grados. O sea, No 20. ¿cómo el Estado le va a seguir financiando 28 grados si la temperatura para un hogar normal son 18 grados? 18. Oye, y nosotros quedamos descolocados. Sí, efectivamente, 26 grados, 28 grados, y estamos como achunchados. Hasta que tuve una conversación con el actual gobernador regional, Marcelo Santana, con la juventud y el ímpetu que le caracteriza, dice, pero claro, ¿y cuál es el problema? Dice, puta, que venga y que viva con 4 grados bajo cero, con 4 grados permanentes, y entre a una casa con 18 grados, a ver si le va a causar impacto. ¿Sí? Aquí para Y una el cuestión quien cultural trabaja también que hay que afuera, respetar. para que sienta calefacción, necesita 28 grados, porque con menos sigue muerto de frío. Tu frío corporal no sube con 16 grados, ni con 18, ni con 20 grados. Necesitáis un impacto más fuerte. Por eso es que la cocina a leña es el ideal. Pero el pellet es un lujo para acá. O sea, no es alcanzable ni proyectable en democracia que tú puedas ir a una solución en que a la persona el mes le cuesta el 30%, el 40% del sueldo. Lo mismo pasa con la electricidad. Mira, nosotros... Peor todavía. Peor todavía. No, hay una solución. No sé, hay que ver cómo El funciona. subsidio debiera ser al insumo, Espérate, no nosotros al aparato. en las viviendas nuevas que se construyeron aquí, que se entregaron en marzo de este año, nosotros no lo alcanzamos a entregar, pero 2 semanas después se entregaron. Faltaba un par de permisitos. Pero es la posta, pues. Ya, pero ese conjunto habitacional que es de la famosa chacra G, Sí. ya, las viviendas tienen calefacción, ¿Piso? claro, con de esta losa radiante, Los radiantes. con electricidad eco, que tiene un medidor aparte, tiene un costo menos de la mitad de lo que se paga por el consumo Pero más de 100, domiciliario. más de 100 kilowatts. El 100. O sea, le mantiene la casa alrededor de 24 grados, Ya. con un costo que es muy inferior al pellet. Ahora, ¿cómo va a funcionar eso? Porque hay mucho de cómo se utiliza esa herramienta. Y veremos. Yo creo, y yo he conversado con la gente de la ICEN, yo creo que nosotros no tenemos problemas de generación eléctrica.
podemos seguir generando más electricidad en función de la demanda. Hoy día hay soluciones tecnológicas mucho Pero más... sí quemando petróleo. Sin quemar petróleo. Sin quemar petróleo, esa es la gracia. Hoy día ya va a entrar la nueva planta de Gasco, ¿cierto? Que está lista para enchufarse ahí. Y Pero es petróleo. el gas. Bueno, No. pero la Viene de yacimiento. claro, y ellos son, es su negocio, digamos. Y son competitivos. Ahora, claro, nuestra región en algún momento va a dar el salto a una energía más barata por una cuestión de demanda, y eso nos faltarán unos 30.000 habitantes en Coyhaique para tener una demanda que nos permita tener la calefacción a través de la electricidad. Yo creo que eso va a ocurrir, pero hay que esperar. Excepto como Islandia y Escandinavia, que tienen bendición de Dios y se pueden temperar y usar agua caliente en base a la geotermia. Claro. Está lleno de volcanes y eso lo han convertido en redes de beneficio comunitario y público. Claro, hasta Nosotros- los pavimentos tienen los Claro, radiantes. nosotros lo más limpio que tenemos es la electricidad. Claro, Y ahí a eso deberíamos apostar. exacto. Si no hay electricidad, bueno, gas licuado. Tenemos a los argentinos en Río Mayo ya con... Y la Sí. parafina. Ese estudio está hecho, ¿eh? Y hay Ciclo que combinado hacerlo. para Sí. la planta de Huelche, Y con Villit. reconocer que nuestra clase media no está en condiciones hoy de pagar el costo del consumo real de petróleo, de parafina, de pellets, ni electricidad. Entonces yo apuesto a un subsidio al insumo de la generación eléctrica y que no sea burocrático, o sea, que el subsidio vaya a la empresa y que se adjudique el Que se subsidio traduzca a tarifa. y que asegure un costo subvencionado de el kilo de pellet, de la tarifa eléctrica, de la tarifa de gas licuado. O sea, que el kilocaloría sea un derecho básico. Yo creo exactamente. Que, y ahí hay Ese que sería calcular el cuántos concepto. kilocalorías necesita una familia, es decir, esto, así como otros servicios como el agua potable, que también tiene un subsidio Sí. por una cantidad de Pero metros que cúbicos. impacte, que no Aquí, sea ¿cuántas marginal? kilocalorías se requieren para una vivienda de tantos metros cuadrados? Y eso tendrá un tratamiento. Pero yo prefiero, Yo creo que quedarme es con, posible. prefiero quedarme con la ola de frío que con la ola de calor que tiene Europa en este momento. Claro. Hay 35.000 muertos en Vamos a este ver momento qué nos va a pasar a nosotros entre en verano. Alemania, España y Francia. Yo tuve una influenza muy fuerte que me duró 3 semanas y habría deseado morirme en Europa. Sí, con No una, acá. con una ola de calor. Que de una hora de calor. Oye, impresionante. Pero el ¿eh? tema de la calefacción en esta región, yo creo que hay bastante experiencia acumulada, hay bastantes estudios a disposición de las autoridades, por lo tanto yo creo que se puede... Hay una tremenda experiencia acumulada. ¿Cuántos ancianos se nos han muerto tiritando y de reumatismo? Claro, pero nosotros yo creo que esta región en términos estadísticos, la esperanza de vida es muy similar al resto del país, por lo tanto no hay ningún factor que quiebre ese promedio. Nosotros tenemos el mismo promedio nacional de sobrevida, por lo tanto... Pero eso es gracias al Cordero. Claro, hay Oye, algunos sí. que- Oye, aprovechemos. Y algo de, ¿cómo se Sí. llama? De Guarisnaki. Claro. Como dijo el padre Con Rochi. Padre Rochi. Oye, ¿hay tomado Guarisnaque Sí. ahí en el kilómetro 26? Gracias al Guarisnaki me salvé de la influenza. Oye, aprovechemos a mandar un saludo porque esta semana es el día de la educación técnica profesional. Sí, hay otro aniversario hoy día, ¿Ya? que es el Día del Profesor Normalista, Ah, mira. del año 1900, cuando se dictó la ley de educación, la ley primaria general de educación, que fue el año 1920, por ahí más o menos. ¿Ya? Y Tiempo en el de un famoso radical. Claro, y en el gobierno del presidente Lagos se fijó este día, hoy, como día del profesor normalista. Ah, mira. Un saludo para un ellos. saludo a Un entonces. saludo para ellos y a un todos los homenaje profesores. a esa institucionalidad. A todos los profesores que ahora la ministra de Ciencia dijo que tenían que ser vendedores de inteligencia artificial. No. La Escuela Normal de Ancú, Qué horror. la Escuela Normal de Angol, Hay una famosa, proveyeron de educación al sur de Chile y fundamentalmente a Aysén y Punta Arenas. O sea, todos los primeros maestros que acá fueron líderes
porque un maestro normalista tocaba guitarra, tocaba acordeón, hacía dibujo, hacía gimnasia. Era un profesor. Y vivían en la escuela, casi y mucho. en muchos sectores del campo que a veces en la misma sala habían cursos de Aquí en primera, Cuba segunda, había una tercera y escuela cuarta. maravillosa. ¿Ah? Aquí eran CUT, formaban profesores. Muchos de los profesores normalistas de esta región fueron formados ahí. Así Se es. entraban a Poco séptimo año, como sí, diríamos hoy día. sí, Séptimo año se entraba a la escuela normal, se salía de cuarto medio o de sexta humanidad en esa época, con el título de profesor normalista. Bueno, Por eso un llegaban recuerdo, profesores de 20 años, 18 años ya eran profesores. un recuerdo para ellos. Una mística difícil de encontrar. Oye, con respecto a la situación, porque hoy día estuvo el presidente, ayer estuvo el presidente entregando 26 vehículos a la PDI, pero prácticamente él dijo que hay que avanzar con el crimen organizado, pero muchos dicen que es un invento comunicacional. ¿Cómo ven este asunto que está? Lo que pasa, disculpa... Sí, pero perdón. para que responda, ¿qué es lo que es un invento comunicacional? ¿Hablar de crimen organizado o hablar de las medidas que se están tomando? Así dice la oposición, que es un invento comunicacional, va encima con lo que vino, con los 1.500 presos que fueron trasladados a Talca, que ya terminó la operación después de 10 días. Y ahora lo están devolviendo al piso de nuevo. Bueno, mira, porque hubo un error ahí. Yo creo que a veces, desgraciadamente, y esto no es una crítica política, sino que es una crítica más bien de sentido común. Tenemos algunos ministros que son muy ansiosos y que no habían estado antes en la cosa pública, y que hacen este tipo de cosas que después tienen que desandar. Pero más allá de eso, yo creo que efectivamente nuestro país, cuando uno ve las estadísticas de muertos por actos violentos cada 100.000 habitantes, secuestros cada 100.000 habitantes, en fin, todos esos indicadores que miden cuando un país es seguro o es inseguro, Chile tiene los mejores indicadores de América Latina, lejos, pero lejos, mejores que Argentina, que Bolivia, que Perú, que todos nuestros vecinos. Entonces, ahora, evidentemente es un problema al cual nosotros no estábamos acostumbrados y por lo tanto nos golpeó muy fuerte. El sicariato, eso no era un tema que estaba en la... El Tren Yaragua. Y todas estas cosas. Y naturalmente no estábamos ni con la legislación, ni con los métodos de investigación de nuestras propias policías para enfrentar este tipo de crímenes. Y hoy día creo que el ministro Cordero hizo grandes transformaciones, la policía se puso la policía de investigaciones y Carabineros se pusieron a la altura de los desafíos delictuales, pero claro, hubo un momento en que el debate político se centró en eso y no en otras cosas, y yo creo que a eso se refieren algunos actores críticos de cómo se ha tratado el tema de la seguridad o de la inseguridad, depende de cómo se mire. Y efectivamente es un tema que le preocupa a la sociedad chilena. Pero el presidente está pidiendo respaldo político, porque su mismo sector está con la lo que pasa es que se oposición. pasó como varios pueblos con su proyecto de reforma constitucional para tener facultades para combatir el crimen organizado, y yo, discúlpeme, pero desconfío del sentido que tiene esa norma, porque yo viví esa situación cuando se coartan las libertades públicas y cuando el Ejecutivo no tiene contrapeso ni de las Cortes ni de los organismos que regulan el actuar de las policías. Entonces creo que es muy peligroso, porque este gobierno puede pasar y después viene otro de otro signo o de otra mentalidad que quiere perpetuarse y resulta que nos aplica esta ley y nos tiene un año completo con toque de queda en Estados Sitios. ¿Y qué opinas tú? Me parece que se pasaron de la raya. Yo creo que el gobierno, en un gobierno hay que distinguir entre el liderazgo del presidente y su gabinete y el de las coaliciones y las fuerzas que lo acompañan, y también la oposición que tiene, que si una oposición constructiva enfrenta a un proyecto de ley y a una idea de legislar
van a mejorar el proyecto de ley. Yo hoy día escuchaba a don Carlos Larraín, ex presidente y ex congresista de la línea de Renovación Nacional. Y él reprochaba el proyecto en su actual condición, pero no en la idea, en los propósitos que consigue, precisamente aludiendo a que de repente quienes están en la asesoría de la presidencia no tienen experiencia y creen que van a estar ahí para siempre. Y pasa mucho también con la autoridad de pueblo, de la ciudad. Sí, claro. Asumen un cargo y no saludan a nadie. Sí. Te dan audiencia para 15 días, qué sé yo. Y creen que van a estar siempre ahí. Y de repente se pelean con el jefe del partido y están un par de meses. Hay mucho ego, ¿no? Mucho ego. Entonces, hay que ser humilde, modesto, escuchar y después siempre buscar el consenso, lo mejor. Y nosotros, lo de centro derecha o de derecha, en el caso mío, tenemos que pensar que estamos en un gobierno de 4 años y no nos acompaña la tradición de perpetuarnos 4 años más, siquiera. Entonces, claro, le podemos, pensando ya en una izquierda extremista, qué sé yo, que asuma el poder, con un estado de excepción así, le estamos dejando la puerta abierta para que detenga a Pedro, Juan y Diego. Imagínate lo que pasa en Nicaragua. Lo que pasa en Nicaragua, exactamente. Lo que pasa con Bukele. O sea, cuando se pasan de la raya respecto de las libertades que nosotros valoramos transversalmente, porque aquí no se trata de una postura política partidista, aquí se trata de una cultura democrática que tiene este país, que tuvo una laguna, que tuvo un problema, un quiebre institucional del cual todos aprendimos, y por lo tanto creo que repetir situaciones de esa naturaleza, esgrimiendo una lucha contra la delincuencia, que no es lo mismo que contra la paz social, porque todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Imagínense los camioneros que normalmente se protestan cuando le afecta su dinero. En todo el gobierno. Está haciendo la iniciativa del presidente. Los tiempos de Allende fueron los camioneros. De seguridad, se van todos presos. Y no solamente se van presos, sino que además pierden los derechos. Van a perder el derecho al subsidio del petróleo y todas esas cosas porque se toman una carretera. Y porque la ciudadanía a través de la ley le dio esa facilidad. Y no es un reproche yo creo que Ricardo Lagos, el presidente Ricardo Lagos, lo ejerció bien, pero tuvo pantalones, pero aplicó la ley de seguridad y aquellos dirigentes fuertes del transporte nunca más aparecieron. Lago, había uno de apellido Lago, había uno Carimaki, no sé, medio... Nunca más ofrecieron. Y se le acabaron la ¿Y se acabó? Y se acabó. Entonces, o sea, hoy día tenemos legislación, tenemos instrumentos jurídicos y tenemos una policía más empoderada para poder combatir ese tipo de cosas. Pero eso, una ley que restrinja la libertad de expresión, que restrinja la libertad de reunión, que te puedan pinchar tu teléfono sin que tú lo sepas, porque no hay ninguna orden. Y con la penetración que está teniendo el narcotráfico y el mundo del lavado de dinero, ellos pueden influir, pueden penetrar la administración pública y la administración política. Claro. Y van a tener todos esos poderes. Yo creo que fue mala idea. Yo he escuchado a... ¿Pero habría que retirar el No, proceso? adecuarlo. Don Carlos Larraín concuerda con Pablo Longueira, con Evelyn Matei y con el presidente del Partido Republicano, que los propósitos se pueden obtener con la legislación actualmente vigente y algunos ajustes, pero no yendo a la Constitución. Claro. Ahora, estoy hablando del objetivo, ¿no? Por supuesto que aquí también uno entiende de que el Ejecutivo quiera persistir, no obstante que ya hay varias normas que ya han salido rápido porque eran absurdas, y no va a echar pie atrás de sacar la ley, pero hoy día no tiene los votos ni siquiera para la idea de legislar, y eso es un bochorno. Sí, son 29, en el Senado son 29. El mismo bochorno que pasó el ministro del Interior, al cual tú conoces muy bien, ¿cierto? Un gran tipo, chilote, ¿cierto? Don Claudio Alvarado. Don Claudio Alvarado, ministro del Interior. Estuvo acá, estuvo acá. Es un tipo de grandes habilidades políticas. Pero no puede ser que hoy día, a propósito, y se lo dijo Alessandri hoy día en el Congreso,
que por no consultar, el ministro de Hacienda hizo la requerimiento presentación al Tribunal Constitucional Y por lo el perdió 9 contra Sí, 1. fue rechazado. 9 contra 1. y, 9 contra 1. y perdió. Y la raíz, Alessandri le dice, si hubiesen llamado por teléfono al ministro Alvarado, esto bochorno no lo habríamos pasado, porque eso lo hizo Barro, ¿no? Pero sí, el modelo de gestión de un gobierno, la cosa interna la ve el ministro del Interior, no el ministro de Hacienda. En las encuestas que tienen que ver con su área, por supuesto, pero siempre coordinado con el ministro del Interior. Si el ministro del Interior es el jefe de gabinete. Él no es el jefe de los ministros, pero es el que coordina el gabinete. Y si él no sabe que un ministro está haciendo una acción que comprometa al Estado en su conjunto, al gobierno en su conjunto, que fue la presentación que hicieron en el Tribunal Constitucional, que lo perdieron 9-1, lo hizo pasar una vergüenza. Yo creo que eso, A título de nada. los tecnócratas no reconocen los méritos políticos o la importancia del tener muñeca política. Y nuestra moneda, de repente, eso ha predominado mucho en los tiempos de los Chicago Boys. Versus Harpa, era eso en el fondo. Bueno, y hoy día crearon una nueva comisión para bajar los ministerios y otras cosas más. Y está Saldívar también metido. Yo recuerdo en 1990, cuando se hizo la Adriana primera del Piano. comisión de modernización del Estado, porque venía muy rígido, Rodrigo Caña, Rodrigo Caña presidió esa comisión desde 1990 hasta el gobierno pasado. Y no le invitan a la comisión. Y Rodrigo Caña no es un tipo que sea extremista, es un gallo que lo nombraron para darle peso a la comisión. Claro, vivió en la moneda prácticamente durante, incluso con los gobiernos de Piñera 1 y 2, se mantuvo en la moneda, como funcionario. El Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Entonces, es un tipo que sabe mucho de la administración y de la escala única y todo. Nicolás Monker. Entonces, ahora, claro, uno dice, ¿cuáles son las propuestas de modernización que tiene el Ejecutivo? Y yo, antes de decir, como la Adriana del Piano o como el ministro... Beatriz Hevia también. No, ¿cómo se llama el ministro? No es Saldívar. Andrade, el ministro Andrade, que también está, antes de decir que sí, yo digo, a ver, ¿cuáles son las reformas que usted va a proponer? Porque si yo voy a prestarme para validar una medida que a los empleados públicos de nuestro país les perjudica, porque yo entiendo de que pueden haber visiones, incluso en nuestro sector, de que efectivamente la administración pública tiene rigideces que de acuerdo a nuestros tiempos no debería tener, ¿ya? Sobre todo porque hoy día hay profesionales que se contratan part-time, hay profesionales que se contratan para un proyecto determinado, y eso, como es público, tiene que tener una salida administrativa en todo lo que es el estatuto administrativo de que cumplen funciones públicas. Oye, y Alvarado estuvo acá, ¿no es cierto?, cuando fue el movimiento social. El social, sí. Él estuvo de arbitrador. Claro, yo lo vi ayer. No, un tipo sí. Muy tranquilo. Sí. Entiendo, él era de Reine antes, ¿cierto? ¿O no, siempre fue de la UDI? Siempre fue de la UDI. Pero él negoció muy bien acá con la fuerza. Sí. Lo vi en la mesa con Alinco, con Patricio Segura. Un abrazo al cielo a Patricio Segura. Yo quería llegar ahí porque... Yo al final yo también... Quería llegar nuestro al último dirigente, final, ¿no? Nuestro dirigente de la construcción, de la época igual... Iván Fuentes estaba... Lo respetan mucho, ahí preguntan por él, lo quieren, y él a su vez igual. Saludos, siempre. Sí. Bueno, yo creo que... Quería quedarme un poco con lo de Pato Segura al final. Pero para terminar, antes de entrar al Pato, por favor. Mucho, yo creo que es necesario modernizar el estatuto administrativo de nuestro país, de nuestra administración pública. La arquitectura del Estado, que hay que tomar. Hoy día la presidenta de la SOFOFA diciendo, oye, deberían separar la escala de los funcionarios de confianza de los otros. Eso está hace tiempo. O sea, yo, que nunca he sido funcionario público, siempre he sido funcionario de gobierno,
Nosotros tenemos no tenemos derecho a ninguna indemnización, nosotros terminamos un día, nos echan o nos piden el cargo y se acabó, pero tenemos una figura que se llama planta directiva. Y para los asesores tenemos los contratos honorarios, que están asimilados a grados, porque puedes tener un jefe de gabinete que no lo podéis tener en un grado 16, lo tienes que tener en un grado Pero no pueden celebrar juntos. 4 o 6. Sí, alguien dijo que no podían Entonces, celebrar juntos. eso está resuelto. Lo que tenemos que ver es cómo, y tú lo sabes, Eduardo, nosotros cuando yo llegué tantos años en la delegación, hoy día alta intendencia, hay funcionarios que han entrado en distintos periodos. Y por eso es tan diverso los funcionarios que son de derecha, que son de izquierda, que Son de carrera, que son de carrera, y se les ha respetado eso. Pero el funcionario de confianza se tiene que ir. Hay algunos que se aprendan. Claro. De O todos se, los o lados, se cambian de digamos. partido. De todos los lados. Ahí como, No se cambian de partido. como verlo de muelle, como dicen. Sí, bueno, se me vino a la mente lo de Patricio Segura, que fue la semana pasada lamentamos la partida del alcalde de O'Higgins, hoy día también este joven, fue un golpe fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yo instantáneamente recordé que a Patricio lo Tú lo tienes en conocí tu empresa. y Rocco también. Lo sí. conocimos ahí. Aquí, aquí Un día en la con Franco. mañana tocando la puerta. Yo viví casi 2 años con él. Sí, No, yo de Patricio quiero, primero, su acuciosidad profesional, No. muy celoso. Segundo, su carácter humanitario, y no porque tuviera capacidad de relacionarse con los humanos, sino que era muy respetuoso de la dignidad del contrario. Jamás un enojo, una mala palabra, una mala frase, algo hiriente, siempre tratando de comprender. Y comprometido con sus causas. Yo muchas veces discrepaba de él, Sí, sí. pero él te respondía muchas veces enseñándome a ser caballero. con argumento. Con argumentos y sin rencor. Yo soy bastante odioso. Y él se las comía todo. Y al día siguiente nos encontramos, nos abrazamos. Sí, yo destaco el rigor profesional de Pato. Yo lo tuve también en mi equipo, tanto en la Corepa, que es una consultora que teníamos en los años 90, y después me tocó trabajar con él en la Intendencia y también como funcionario de la CGGOP. Él trabajó en el Ministerio del Interior y también trabajó en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Fue periodista de Ariel Elgueta, que deben ya estar conversando en este momento, como su periodista cuando él fue Seremi. Entonces, claro, yo tengo un gran afecto, además, personal con su familia, con su gente, digamos, y también con Miriam, por supuesto, que forma parte de su Esperamos que familia. se recupere pronto. Así que yo creo que desde el punto de vista profesional es una gran pérdida, desde el punto de vista de las causas que él defendía con mucha gente. A veces uno estaba de acuerdo con él, otras veces no, muchas veces lo conversamos, pero fíjate, discutimos muchas veces con Pato, pero nunca nos enojamos. Me pasó exactamente lo mismo. ¿Cuánto También. tiempo yo? Oye, una infidencia, pero un mensaje a los jóvenes. Patricio es producto de las desgracias, de la angustia. Llega a la región desde el norte, Desde Quique. recién saliendo de la universidad, a socorrer y a solidarizar con sus padres que habían tenido un tropiezo en la vida, pasando del consumo al microtráfico. Sí. Y los papás llegaron primeros que él A la cárcel. a cumplir reclusión. Eso lo pedimos que lo trajeran. Entonces, ¿te ¿te acuerdas? Entonces Seremi Y de ahí Justicia, Rodrigo Reyes. de los Reyes. Y él, sin ningún rencor con la sociedad, No, todo lo contrario. perdonando a sus padres, no justificándolos, pero asistiéndolos y contándolo, transparentándolo. Yo por eso no Yo lo escuché con mucha contesto. atención todos esos Y problemas que él nunca haciéndose la víctima. Qué lata. No, Bueno. muy digno en esa angustia que lo hizo grande. Y La se gracia fue que tenía Pato como un es grande. que no tenía trancas de esa naturaleza. Y que es muy difícil no todos tenerla. tenemos alguna, pero él a lo mejor, a propósito de asumir que no es su responsabilidad, pero asumir que es su deber
en este caso con sus padres, ¿cierto?, darle todo el apoyo que era posible. Entonces, claro, uno puede, y he escuchado comentarios, por supuesto, donde tenían ideas totalmente distintas a las de Patricio. Y eso es natural en una sociedad como la nuestra. Pero no conozco a ninguna persona donde que me haya dicho, Pato me faltó el respeto, o Pato me trató mal en algún momento. Lo único que quiero decir que Dios lo tenga en su santo reino, y me acordé, está con el Gueta de estar conversando. Quiero agradecerle a ambos. No, el Gueta se quedó del purgatorio. Sí, ¿tú crees? No pasó para arriba. Me pasó para arriba. Me voy a encontrar con el Gueta entonces. Bueno, habrá que... Murió en su ley. Oye, despidámonos. Y gracias bueno, primero, por tenerlo, oye. Saludar a la familia Chible, ¿cierto?, a la familia del Pato y a sus amigos. La semana pasada y nos juntamos algunos históricos que compartimos con Pato y nos acordamos de muchas anécdotas que tienen que ver precisamente con el mundo que nosotros vivimos, que son las comunicaciones. A mí me tocó trabajar con Pato, como digo, en varios frentes. Y claro, es lamentable, una persona de 54 años, de vida, bueno. Yo con Franco, con él, trabajando estos días previos a su viaje a Concepción, lo conversamos, tengo ahí unos audios que me envió, que los voy a guardar. Así que, bueno, solamente... Gracias por estar acá. Tener esa satisfacción de haber compartido con una persona que, más allá de cualquier consideración de sus ideas o no, fue un gran tipo. Gracias, Eduardo. Lo mismo yo, adhiero absolutamente al pesar que manifiesta Jorge, y claro, uno se queda corto describiendo a la persona. Sí. Muchas veces el comentario, sí, no hay muerto malo. En este caso el comentario es de muy mal gusto, porque tengo la convicción de que fue un hombre bueno, un aporte a la comunidad aicelina, y obviamente lo vamos a estrellar mucho, sobre todo cuando hablemos de tolerancia, de honestidad, de probidad, de argumentación y de celo y amor por su profesión. Muchísimas gracias a ambos y agradecerle a usted también. Mañana nos reencontramos con nuestro equipo acá compartiendo y disfrutando de este diálogo regional que tanto lo necesitamos, que partió justamente con recordar el aeropuerto, ahora antes aeródromo, y era antiguo. Aeropuerto es cuando tengamos vuelo internacional. Cuando tengamos vuelo las 24 horas. Sería hasta mañana. Muchas gracias. Luego. Sí.